Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Susana Pérez Cadena, ella es titular de la Unidad de Estadísticas Económicas del INEGI. Susana, gracias por estar con nosotros aquí en Análisis Superior. ¿Me Creo escuchas? que... ¿Nos escucha, Susana? Sí, sí, perfectamente. Decía que muchísimas gracias por la invitación al programa. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente, publicaron el día de hoy uno de los documentos que a mí más me gusta del INEGI, que son los censos económicos. Danos, por favor, un breve resumen acerca de cuáles son los datos que tú ves más relevantes al respecto de esto que publican ustedes hoy. Sí, con muchísimo gusto. Pues recorrimos todo el país, como hacemos en cada censo, y encontramos 7.093.000 establecimientos en todo el país, con 36.6 prácticamente millones de personas ocupadas en ellos. Recorrimos 1.7 millones de manzanas, en donde tocamos en todas las puertas, caminamos todas las manzanas, tocamos en todas las puertas, incluidas las viviendas, y esto fue lo que encontramos. Ahora, en el sector privado y paraestatal encontramos 5.468.000 unidades económicas. El sector privado y paraestatal, debo decir que es pues la parte medular del censo económico, porque pues es justamente donde se desarrolla la parte principal de la actividad económica. Y estas 5.468.000 de unidades económicas ocupan a 27.965.000 personas. Y pues podemos hablar de muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, la evolución del número de unidades económicas por ejemplo, de 2008, porque este es el censo número 20 que se hace en nuestro país cada 5 años. De modo que tenemos una historia de 95 años, ya vamos a cumplir 100 años, y este es en este censo, por ejemplo, podemos observar un incremento de 2018 a 2023 de 4.8 millones de unidades económicas a casi 5.5 millones de unidades económicas. Y así nos podemos ir para atrás. En 2013, 4.2 millones, en 2008, 3.7 millones, y podemos ver también la evolución del personal ocupado o del valor agregado. En fin, una gran cantidad de variables que se censan con este operativo. A mí uno de los datos que me destaca, que creo que me salta mucho es, por ejemplo, el retroceso en la formalidad. El hecho, estamos en un momento donde ha habido prácticas, donde se ha dicho por parte del sector privado, el gobierno lo ha buscado, hemos hablado de bajar los trámites, hemos hablado de dar apoyos para que las empresas sean creadas en el país, y aún así hubo un retroceso en la formalidad. ¿Cómo es que ustedes recogieron este dato? ¿Qué es lo que puedes extrapolar acerca de lo que pues vieron ustedes y vivieron el INEGI a la hora de tomar este censo? Sí, pues, bueno, los porqués no le corresponden al INEGI, ¿verdad? Ya le corresponden más a los analistas, pero tenemos una definición de lo que significa, más bien, de lo que se considera un establecimiento informal, y son en general, por definición, pues los muy chiquititos, con menos de 5 personas ocupadas, que no hacen pagos a la Seguridad Social, o sea, no tienen personal que esté inscrito en la Seguridad Social, no llevan contabilidad formal, en fin, 2 o 3 condiciones más, ¿no? Y es como tú dices, los informales antes, en 2018, representaban el 62.6% de la planta productiva en número de establecimientos, y ahora representan un poquito más, el 64.3%. Es decir, en este último quinquenio, en estos últimos 5 años, pues hubo más establecimientos, o sea, creció el número de establecimientos, pero creció con establecimientos un poco más chiquitos, en promedio más chiquitos en términos de personas ocupadas. Y estos establecimientos informales, aun cuando son el 64%, solamente producen el 3.6% del valor agregado del país. Entonces, pues sí, es muy interesante, pero esta información se puede analizar, por ejemplo, por región, y regionalizar el fenómeno creo que es muy interesante, y se pueden establecer los porqués o las políticas
necesarias en cada zona. Justo, Susana, te quería preguntar, ¿sabemos la cantidad total de estos establecimientos pequeños de menos de 5 personas que pues hay en nuestro país y que se encuentran laborando en la parte informal? Insistiría, Juan Carlos, en que bajo esta definición, Ajá. Que es una definición, pues, digamos, establecida a nivel internacional, bajo esta definición, pues sí hay un crecimiento, pero creo que hay muchas definiciones de informalidad y puede entenderse de diversas maneras. Solamente quisiera insistir en que estamos acotando a que son aquellos establecimientos muy chiquitos que básicamente que no llevan una contabilidad formal o que no tienen gastos en seguridad social o que no son parte de una empresa multiestablecimiento, ¿no? Perfecto, Susana. En ese sentido, las catalogamos como informales. Sí, Susana. Y bueno, también importante destacar que son 5 entidades del país las que también se quedan con el 50% de la producción, ¿no? El 50% del valor agregado censal está en Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato. Y eso no se ha movido mucho tampoco en los últimos censos, ¿no? Sigue siendo las mismas entidades, las más grandes tienen una participación un poquito menor, lo cual es buena noticia porque pues le da un poco más lugar a otras entidades, pero siguen siendo las mismas, o prácticamente las mismas, las primeras. Y creo que hay muchas cosas que destacar de este censo. Por ejemplo, se mantiene el ritmo de crecimiento de quinquenios anteriores, aún a pesar de la pandemia, al menos en el número de establecimientos, ¿no? Esa es una. Otra es que hubo ajustes en la estructura de la economía, ya que se dieron crecimientos importantes en actividades como, por ejemplo, algo muy, muy interesante, los salones de belleza, las estéticas, el comercio de artículos de limpieza. Digamos, en estos 5 años donde se atraviesa la pandemia, el comercio de artículos de limpieza se incrementaron mucho. Las farmacias sin mini super también se incrementaron mucho. Y bueno, a otras actividades como la industria automotriz que se han consolidado fuertemente en el último quinquenio. Claro, y justo creo que esta cantidad de establecimientos pequeños y de emprendimientos que hacen las personas que dicen, pues bueno, voy a poner yo mi establecimiento, pues vale mucho la pena también verlo y de ahí podemos, digo, no lo estás diciendo tú, lo digo yo, ver cuestiones de política pública, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha hablado de distintas cámaras, lo que se tiene que tomar o cuáles son los cuidados que se tienen que tomar a la hora de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, en fin, son justo este tipo de herramientas las que pueden dar pues datos para decir, bueno, sí se tiene que hacer, pero tenemos que tomar cuidado en ciertas áreas. Eso, insisto, no lo dices tú, lo estoy diciendo yo. Pero ahora, otra parte que me parece también de destacarse en este minuto y medio que me queda de programa, de bloque, creo que es la composición del personal, porque justo vimos una gran reducción en el personal contratado y proporciona y que le paga o una razón social distinta a por la cual fue contratado, ¿no? Sí, claro. Hay una recomposición notable en el personal ocupado y también es una de las conclusiones, yo diría, más interesantes del censo, porque tenemos una reducción de la subcontratación. ¿Y por qué tenemos una reducción de la subcontratación? Pues por la reforma de 2021, ¿no? Y entonces, por consecuencia, hay un aumento del personal remunerado dependiente de la empresa en la que labora. Y bueno, eso tiene varias implicaciones. Fíjate, en censos pasados, este porcentaje de personas subcontratadas había llegado hasta el 15.5, perdón, discúlpame, estoy viendo otro dato, alrededor del 14-15%, y ahora es solo el 1.6% el personal subcontratado. Claro, eso son efectos de las políticas públicas y podemos verlo exactamente en qué actividades económicas se da esta reducción o se dio más que nada esta reducción. Yo diría que también es una de las conclusiones más interesantes. Sí, y también nos podemos enfocar en ver que el país se dedica todavía a las actividades manufactureras y como que desde el 2008 suben
de ser el 29.9% al 34.3%. En fin, creo que es un gran documento, todos debemos de leerlo, creo que nos da un panorama perfecto de lo que sucede con las empresas en nuestro país, las distintas unidades económicas, grandes, chicas, medianas y todo. En fin, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta entrevista, Susana Pérez Cadena, titular de Unidades de Estadísticas Económicas del INEGI. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.